Pues agradecemos al Señor que estamos comenzando una nueva materia, es la materia del Pentateuco. Recordamos que en nuestro instituto capacitamos a maestros y predicadores de nuestra iglesia, pero también pueden servir para otras iglesias, ¿no? O compartir el material con personas de otras iglesias que tengan una doctrina parecida, puede ser de bendición. Y esta materia la hemos hecho totalmente nueva, porque se están más o menos compartiendo cada 7 años. Ya ahorita tenemos como 35 años con el instituto, ya son 5 generaciones, ¿no? Pero estamos empezando otra vez con Pentateuco. Quienes ya la tomaron no tienen que tomarla. Su calificación está ahí ya vigente, pero los que quieren tomarla, pues ya sabemos, las tareas y el examen al final de la materia son la manera de acreditar la materia. Igual, quienes quieren ser oyentes son bienvenidos, ¿verdad? Cualquier persona que nada más quiere tomar las materias, aún sin hacer tareas, son bienvenidos porque están escuchando algo del mensaje de la palabra de Dios. Ya si en su momento hacemos exámenes o tareas, pues se acredita, ¿no? Se acredita la materia. En cuanto al Pentateuco, tenemos que decir que la descripción es una sinopsis de los 5 libros de Moisés, enfatizando el carácter de Dios, la enseñanza espiritual de los personajes y las bases bíblicas teológicas para la iglesia. Recordamos que es muy importante, la palabra Pentateuco no está en la Biblia. De hecho, hay personas que no conocen la palabra porque significa 5 tomos. En griego, Pentateuco, 5 tomos. Y bueno, nosotros usamos la palabra porque pues muchos libros de texto usan esa descripción para los 5 libros. Y definitivamente hablamos entonces de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esas 5 libros nos van a dar la base de lo que queremos estudiar. Como el material en esta ocasión dice la duración aproximadamente 20 sesiones de 60 minutos cada uno. Normalmente los cursos son de 16 horas, pero en este caso le dimos 4 horas más porque pues esto son 50 capítulos, ¿no? Entonces van a ser 20 sesiones. Igual al acabar la sesión 20 hacemos la guía de estudio y después el examen. Pero eso será dentro de algunos meses, ¿no? Ahora, el libro de texto es el Pentateuco, escrito por Pablo Hoff, publicado por Editorial Vida. Si tienen el libro está bien, pero no tienen que comprarlo. Es un buen libro, es un maestro chileno, de hecho fue un maestro nuestro en una ocasión aquí en México, y es un gran autor, tiene unos 40 libros más o menos, y este es uno de ellos, el Pentateuco. Lo que pasa es que sí tiene un buen sistema de estudio, profundiza, es un buen maestro, ¿no? Entonces, si quiere comprar el libro bien, y si no lo puede comprar, con la carpeta que tenemos de más que suficiente. Aquí en la carpeta estaremos dando los temas principales, incluso para las tareas que queremos hacer, ¿no? Los utensilios de la clase, como siempre, una Biblia de estudio, plumas de tinta azul o negra, un cuaderno para archivar tareas y notas impresas. Entonces, normalmente lo que hacemos, ¿no? Ya sabe usted que ir tomando nota es parte del curso. De hecho, da crédito como una tarea. Cuando usted hace sus apuntes de la materia, le ayuda como una tarea más, ¿no? Entonces, el que toma apuntes está bien. Y no tienen que ser perfectos, ¿eh? Hay gente que los hace muy bonitos, está bien, pero así como usted los toma, pueden estar ahí. Con que estén completos, más que suficiente, ¿no? Para que vayamos viendo parte de lo que dimos en el curso. Los objetivos del curso son cognoscitivos, definir la autorrevelación del Creador que es presentada en el Pentateuco, tomar conciencia sobre el origen de las naciones, aceptar el carácter del Altísimo reflejado en los pactos bíblicos, distinguir la importancia de la providencia del Señor, discernir detalles espirituales del libro de Éxodo. Entonces, como los objetivos cognoscitivos, o sea, de conocimiento, queremos conocer algo más sobre estos 5 libros, ¿no? Vamos a hablar de la autorrevelación de Dios. Autorrevelación quiere decir que se reveló en sí mismo. No es invención de Moisés, ni es invención de Isaías o nada más, es Dios quien se reveló. Si usted ve cómo empieza Génesis, dice, en el principio, Elohim, Jehová, creó los cielos y la tierra. O sea, Moisés no dice, Dios estuvo desde siempre, o a Dios le conocieron de tal manera, no. Empieza como si ya conociéramos a Dios. Entonces es un libro donde Dios se revela y así vamos conociendo. Incluso cuando veamos, ¿no?, Adán y Eva, las naciones y todo esto, tiene una revelación ahí muy especial. Algunas personas piensan que Moisés tuvo algunas fuentes de investigación. Se llama el problema de las fuentes. O sea, piensan que, por ejemplo, el código de Hammurabi, que es persa, tiene 300 años antes de Moisés, del 1800 antes de Cristo.
El Génesis se escribió en el 1500 a.C. No sabemos si Moisés conoció aquello, porque recordamos que era un príncipe en Egipto, entonces pues conocía mucho de lo que sabían los intelectuales de su momento. Incluso en Alejandría siempre hubo un centro muy importante. Estos meses estaremos hablando de Alejandría, porque después fue importante para el libro de Hebreos. Vamos a ver por qué, ¿no? Pero entonces en Alejandría había intelectuales. Entonces Moisés estudió geometría, historia, lo que haya estudiado, y si le sirvió eso para escribir parte del Génesis, no nos afecte nada, porque Dios le dirigió, ¿no? Igual, si no usó esos materiales, tampoco nos afecta, porque definitivamente la palabra de Dios tiene toda autoridad, ¿no? Ahora, algo muy importante que vamos a ver aquí es cómo Dios provee. La palabra providencia es providere, es latín, ¿no? O sea, cómo Dios provee. Dios provee el mundo, provee todos los planetas, provee a la tierra, provee sus planes para nosotros, y es un gran proveedor. Pero como proveedor también tiene una autoridad para decirnos qué hacemos con esa provisión. O sea que nosotros no podemos hacer lo que queramos con lo que nos ha dado. Nos lo ha dado porque es proveedor, pero tenemos una responsabilidad. Y vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué tal Moisés como siervo de Dios? Un hombre entregado a Dios. Un hombre, dice la palabra, manso, un hombre preparado, un hombre con un gran carácter, aunque se llegó a enojar, ¿no? ¿Se acuerda que se enojó? Y que bueno, Dios le disciplinó por eso. Vamos a ver ese detalle también ahí. Pero aún con todo y esto vamos a hablar de cómo Dios nos va guiando libro por libro. Génesis, pues la creación. Éxodo es la salida, cuando los judíos salieron de Egipto. Aquí es algo muy importante, porque para nosotros hoy Egipto no es una potencia. Hoy Egipto es un lugar, pues, turístico, tiene una cantidad de arqueología impresionante, pero no es una potencia. Sin embargo, cuando escribió Moisés, Egipto era la potencia más grande del mundo. Por eso cuando habla de Egipto y que los liberó de Egipto, es como decir, lo sacó del país más poderoso en ese momento. Traducido a nosotros, bueno, de las cosas más complicadas, de los poderes más grandes del hombre, Dios nos puede librar si quiere. Y cuando nos libera, pues lo hace porque tiene poder para hacerlo, ¿no? Entonces, eso aprendemos de ellos. No tenemos que pensar en Egipto, sino en lo que representaba Egipto, que era un imperio, pues, que en ese momento nadie le podía hacer frente. Vamos a luego a ver objetivos afectivos. O sea, de lo cognitivo, de conocimiento, vamos a lo afectivo o las emociones. Dice, desarrollar sensibilidad hacia los principios descritos en las ceremonias que Dios ordenó a Moisés. 2, apreciar la importancia de la ley dada a los judíos. 3, aceptar la trascendencia del calendario en la vida teocéntrica de los hebreos. 4, ser transformados por medio de la revelación del Señor al ordenar el tabernáculo. 5, sentir la importancia del ministerio directo del libro de Levítico en cuanto al ministerio. ¿Cómo nos ayuda el Levítico a ver el ministerio, no? Ahora, ¿qué decimos aquí nosotros de las ceremonias? En Levítico hay 5 ceremonias, son 5, aunque se repiten algunos principios, pero son 5 ceremonias. ¿Qué nos enseña el holocausto? ¿Qué nos enseña la ofrenda de paz? ¿Qué nos enseña el día de la expiación? ¿Qué nos enseña el holocausto? ¿Qué nos enseña los pactos casados con esas ceremonias? Nosotros ya no hacemos las ceremonias. Eso es muy importante que lo entendamos, pero tenemos que practicar los principios. Por eso algunos luego se confunden, ¿no? Y piensan que tenemos que ir a Jerusalén. No se han ido ese tipo de mensajes, ¿no? Si quieres seguir a Dios, tienes que ir a Jerusalén. Allá estuvo Dios, se reveló, tienes que ir allá. No. Realmente eso fue hace tantos miles de años, pero Dios está en mi corazón hoy. Y sin que vaya a Jerusalén, tengo que seguir los principios espirituales. La santidad, el amor, el que se viera un Dios único, todo eso está ahí muy reflejado. Pero no tengo que hacer las ceremonias. Incluso hay algunas personas que piensan que tenemos que hacer las ceremonias judías. Los judíos hoy no tienen templo, pero están en muchas sinagogas en el mundo. Sinagogas muy chiquitas y sinagogas muy grandes. Y en sus sinagogas tienen diferentes prácticas, incluso no tienen una sola teología, tienen diversas teologías. Y algunos todavía piensan en los sacrificios, ¿no? Que debían de hacerse los sacrificios. Otros piensan que ya no. Para nosotros definitivamente ya no tenemos nada que hacer con eso, pero sí quedan los principios. Ahí decimos, es importante distinguir el principio y la forma cultural. O sea, el principio es lo que Dios aplica para todos. La santidad, el amor, la confianza, la generosidad. Pero la forma cultural, como lo hacían ellos, no tenemos que hacerlo nosotros. No sé si han visto iglesias que parecen judíos, ¿no? Ya no se saludan, Dios te bendiga, dicen shalom, hermano shalom. ¿Por qué shalom si no soy judío, verdad? Usan incluso la kippah para los pastores, vestimenta judía, cantos muy judíos. Hay una cantidad de cantos muy judíos, pero no tenemos nosotros que hacernos judíos. De hecho, el libro de Gálatas de Pablo dice, no
vuelvan al judaísmo, ustedes son cristianos. Entonces nosotros como mexicanos, a la manera mexicana, seguimos a Dios, ¿verdad? Sin ese shalom, sin la vestimenta, sin la ceremonia judía, o algunos piensan que tienen que ir a Jerusalén. No sé si incluso algunos les dijeron que para seguir a Dios se bauticen en el Jordán. Imagínense nada más. ¿Cuánto nos cuesta ir allá a Jerusalén y al Jordán? Pues miles, ¿no? Y si no podemos ir, pues entonces aquí el agua donde bautizamos hace poquito no sirve. O sin dejé no es agua, o qué. Decimos, no tengo que seguir la forma cultural, sigo el principio espiritual, el principio de la santidad y todo eso, ¿no? Es importante. Ahora, es importante también recordar la ley. La ley era como un reflejo de lo que Dios quería que viéramos en cuanto al pecado. La ley no salvaba porque no cambiaba a la persona, pero le daba la oportunidad de un sacrificio. Cuando alguien cometía algún pecado, llevaba ese sacrificio. Lo veremos en Levítico, ¿no? Las 5 ofrendas. Entonces decía, Señor, pues como alguien tiene que morir por mi pecado, yo te pido que por fe, como si mi pecado lo hubiera cometido este cordero o este holocausto, ¿no? Lo que sea. Entonces era como sustitutorio. Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso, ya estamos en Cristo, somos libres en Cristo, ¿no? Entonces es muy importante que veamos que esa ley era preparatoria, porque hay algunos grupos que se basan mucho en la ley. No sé si usted ha oído grupos adventistas. El grupo adventista parece cristiano, pero no es cristiano. Es más judío que cristiano. Las ceremonias y no cuidado que comas carne de cerdo, o el Sabbat, ¿no? Tienes que guardar el Sabbat. Cosas que ya el Nuevo Testamento dice, ya no tienen que guardarlas, eran preparatorias, ya ustedes son libres en Cristo. No sé si han visto incluso la discusión de si el del Señor es sábado o domingo, porque algunos dicen, bueno, es que todo el Antiguo Testamento era el sábado, ¿por qué los cristianos lo hacen en domingo? Piensan que estamos en pecado, ¿no? O sea, que usted ahorita está pecando aquí, está pecando en el templo, pues no, o sea, era sábado para enseñarle a los judíos, pero como Jesús resucitó en domingo, todas las iglesias cristianas nos reunimos el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, ¿no? Entonces, por eso hay esa diferencia. Pero algunos insisten mucho en eso, ¿no? Dicen, bueno, es que ustedes están mal, porque ahí está el Sabbat. Tenemos que explicarles, era una forma cultural. Yo no sigo la forma cultural, sigo el principio espiritual, que para mí es reunirme. Además, el domingo que tenemos descanso, muchos de nosotros, es de más bendición, ¿no? Imagínense que el sábado, que muchos trabajan, tengan que reunirse. Pues no, ¿verdad? Pero hay grupos así muy radicales en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué el calendario judío? Recordamos que el calendario judío era totalmente agrícola y espiritual. Para ellos tenían los meses muy relacionados con lo espiritual. Por ejemplo, las primicias era una ceremonia donde le entregan a Dios lo primero. Esto es fe porque todavía no tenían la cosecha, apenas era la primicia. Pero entonces cuando cortaban parte de la primicia, de hecho así empieza el día de Pentecostés, los 50 días de Pentecostés, empieza con las primicias. Ellos decían, bueno, Señor, todavía no cosecho, pero yo quiero cortar lo mejor para ti y te doy lo primero. Eso es una primicia. A la iglesia le queda el principio de que le demos a Dios lo primero, está bien, pero como no cortamos cebada ni trigo, no vamos a hacerlo con eso, pero sí tenemos el principio, ¿no? De darle a Dios lo mejor. O cuando usted veía, por ejemplo, que ellos tenían la fiesta de las semanas, ¿no? El Pentecostés, que fue importante para la iglesia, porque la iglesia empezó un día de Pentecostés, allá en Hechos 1 y Hechos 2. Era importante. Para ellos que eran judíos, decían, es el día en que para nosotros Dios nos da, después de 50 días de las primicias, tenemos algo más de cosecha total. La cosecha total era el día de Pentecostés. Igual para nosotros, que ni sabemos del campo, pues no nos interesa, no sabemos, pero para ellos sí. Dicen, es importantísimo el día de la cosecha, porque es cuando ya puedes tú tener el producto de tu trabajo. Tienes el beneficio de tu trabajo y igual alabas a Dios por eso. Entonces era muy importante lo agrícola, ¿no? Igual nosotros, si no somos campesinos, nos afecta mucho, porque no tenemos idea de los tiempos y las cosechas, pero los judíos todavía sí, o la gente de campo todavía sí. Por eso decía ahí, era en un día de Tishri, o era en el mes de Tebet, o era el Pentecostés, era tal día. Bueno, era muy importante para ellos. La más importante fiesta es la Pascua, porque con ella empieza la libertad de los judíos de Egipto. Allá en Éxodo 12, ¿no? Dice, cuando Dios los sacó de Egipto, que el faraón estaba derrotado y estaba enojado porque no pudo contra el Dios Jehová de Moisés. Bueno, entonces salieron ahí y van al Éxodo, ¿no? Son liberados. Entonces es muy importante para ellos esa salida. Por eso decimos, el Éxodo tiene una importancia para nosotros, ¿no? Ahora, Levítico, decíamos, son las ceremonias. 5 ceremonias que vamos a ver cada una de ellas qué significaba. Ya no hacemos las ceremonias
pero permanecen los principios. Nosotros también tenemos que ser perdonados por el pecado, ¿no? El día de la expiación, que es un día, de hecho tenemos toda una hora para esa, que está en Levítico, como ellos decían, es el día del perdón. De hecho, actualmente le llaman Yom Kippur, y algunos todavía decimos en Yom Kippur, ¿se acuerdan? Cuando hubo una guerra entre los judíos hace como 40 años, y bueno, derrotaron a todos los enemigos, egipcios y árabes, pero sigue la guerra. Y fue un día de Yom Kippur. Para nosotros, si no conocemos incluso en hebreo la palabra, no significa nada, pero era el día de la expiación. O sea, el día del perdón total era el día de Yom Kippur para ellos. Y incluso usted habla con un judío, dicen, para mí ese Yom Kippur, ¿qué significa? Día de la expiación. Y para nosotros como cristianos, pues es la salvación que tenemos en Cristo, ¿no? Vamos a los psicomotores. También algo de habilidades que tenemos que tomar. Dice, identificar los principios de la expiación en las fiestas del Antiguo Testamento. Número 2, demostrar la necesidad de censar al pueblo judío como ocurrió el libro de Números. 3, realizar un análisis del concepto del temor de Dios. 4, redactar la importancia de la segunda exposición de la ley expresada en el libro de Deuteronomio. Y 5, enunciar detalles del pacto palestino. Ahora, esto es muy importante porque las fiestas judías siempre tenían que ver con Dios. Para nosotros decimos, bueno, entonces Dios tenía el plan de que hubiera una teocracia. ¿Qué es una teocracia? El gobierno de Dios. Eso es la teocracia. Entonces, cuando empezó Israel, Dios le dijo, yo soy su rey. Y qué bueno, ¿no? Que tengamos ese rey, no hay otro incomparable. Pero los judíos prefirieron a un Saúl, imagínense. Ahí está el error que tenemos los humanos, ¿no? Nos equivocamos mucho. Pero entonces cuando Dios decía, yo soy su rey, ustedes son mis súbditos, quiero que estén conmigo, quiero que me sigan, era una manera muy clara de que fuera el centro. Dios es el centro de todo. Pero era importante que ellos lo tuvieran así. Dios es el centro de todo. No sé a cuántos nos han dicho que para nosotros Dios es todo. Hay tú para todo Dios. Y Dios para esto y Dios para lo otro. Pues qué puro Dios. Pues sí, si no estoy así, ni siquiera soy cristiano, ¿no? Porque realmente para mí todo es Dios. Si me va muy mal, pues tengo que buscar a Dios. Si me está yendo bien, pues le agradezco a Dios. Cualquiera que sea la situación, en todo y por todo, nosotros somos súbditos de Dios. Él es nuestro rey. Y también Jesús es rey, ¿se acuerdan? Que tiene muchos títulos como rey Jesús. Entonces, que Dios sea nuestro rey es muy importante. Y algo que tenemos que ver aquí. Por eso a veces la gente no nos entiende. Porque dice, ¿cómo tú estás para todo con Dios? Y dices que para todo Dios, y sigues a Dios. ¿Por qué? Pues cada quien que siga como quiera, ¿no? La gente sin Dios tiene otra idea muy distinta. Pero nosotros decimos, bueno, es que yo tengo la palabra de Dios. Yo tengo la revelación de Dios y como tal, yo quiero que Dios sea mi rey. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Ahora, cuando dice ahí el libro de Números es 2 censos. Porque si usted recuerda, hubo una falla de los judíos. Para variar, los humanos fallamos. Y cuando Dios les dijo, conquisten la tierra prometida, ¿qué pasó? No conquistaron. ¿Se acuerda que nada más Josué y Caleb decían que sí? Pero los otros 10 espías decían que no. Por eso a veces la democracia no es muy de Dios, de veras, porque hay 10 dijeron, no, son gigantes y no podemos derrotarlos. Hay productos muy grandes y muy buenos, pero hay unos gigantes. Ahora, ¿eran todos gigantes? No, había algunos gigantes. Y después Dios usó a David para derrotar a un gigante. Y hubo otros del ejército de David que derrotaron gigantes. Pero esos que estaban ahí, los 10 con miedo, hicieron que el pueblo no avanzara. Entonces, en vez de lograr un viaje de 3 meses, más o menos, duró 40 años. 40 años en el desierto, ¿no? Que incluso es una obra por ahí musical. Entonces, ¿por qué 40 años? Porque no creyeron, porque no quisieron conquistar, porque estaban con miedo, porque pensaban que esos gigantes los iban a derrotar. Y así pasa con nosotros. En muchas cosas que enfrentamos, pensamos que no podemos. Pensamos que son gigantes, que no podemos derrotarlos, pero sí podemos cuando estamos con Dios, ¿no? Ahora, ahí es muy importante entonces que no sigamos la corriente de los 10 espías que dijeron no podemos seguir a Josué y Caleb. De hecho, los únicos 2 que entraron fueron Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Que tenían 40 años cuando iban a entrar y como no quisieron entrar, pasaron 40 años. Por eso si usted piensa que Dios se tarda, pues a ver si se tarda 40 años con algo Dios, ¿no? Pero 40 años es mucho para nosotros. Pero Dios le dio la bendición de a los 40 años entrar a la tierra prometida. Y nada más Moisés no entró. ¿Se acuerda que se puso rebelde contra Dios? Porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y si le hablas, la roca va a tirar agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Y qué hizo?
la golpeó 2 veces. Ahora, esa piedra representa a Cristo. El Nuevo Testamento dice, porque así como la peña es Jesús. O sea, era algo muy santo para Dios. De momento parecía una peña, pero iba a representar al Salvador. Entonces Moisés, en su ira, en su, pues, como desesperación, golpeó la roca. Y Dios le dijo, por cuanto esto hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Dios castiga o no castiga, hermano? Ahora, no sé a usted qué le parezca, pero no entrar a la tierra prometida dolió, porque nada más la vio de lejos, ¿se acuerdan? Yo le dijo, te voy a permitir que la veas y ahí está la tierra, pero tú no vas a estar ahí. Sin embargo, cuando Moisés murió, entró al reino celestial, que es muchísimo mejor, hermano. Entonces, Dios es justo, ¿no? Pero sí tengamos cuidado de no ser irreverentes. Si Dios dice esto, yo tengo que hacer esto, exactamente, ni más ni menos. Porque Moisés como que sí se llenó de ira y golpeó la roca y en eso falló. Ahora tenemos que ver entonces por eso que hubo 2 censos. Un censo de la salida al principio con Moisés y un segundo censo a los 40 años. Por eso el libro se llama Números, porque quiere decir, inicia así, censos del pueblo de Israel. ¿Por qué era importante los censos? Para saber quiénes salieron de la tierra de Egipto y las familias que tenían. Y luego a los 40 años, los hijos de ellos, ¿no? Hijos o nietos, la siguiente generación. Entonces era muy importante estas genealogías. De hecho, hasta el Nuevo Testamento, decíamos la semana pasada, decía el apóstol Pablo, no se distraigan con censos, no se distraigan con listas, ustedes enfóquense en predicar la palabra. Porque todavía en los días de Jesús seguía habiendo gente que inventaba otros censos. Como hoy hay gente que inventa cosas, ¿no? Inventan doctrinas, inventan situaciones que no están en la Biblia y decimos, bueno, ¿por qué inventan? ¿No? Ahora sí, como dice el comercial, pues no inventes, porque sí inventan cosas muy raras, ¿no? Por eso no las seguimos, ninguna cosa rara. Pero lo que dice la Biblia sí tenemos que seguir. Entonces ahí los números eran como los 2 censos de la salida del pueblo cuando estaban con Moisés y a los 40 años, cuando Moisés ya no entró en esa generación. Y era importante también, hay una cosa muy que tenemos en Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir Deuteros nomos, segunda ley. O sea, así como se dio la ley en el Éxodo 20, los 10 mandamientos, en Deuteronomio se repiten. ¿Sabe? Los 10 mandamientos vienen un poquito distintos, pero se repiten. Era la segunda vez que se daba la ley. ¿Por qué? Porque esa generación no había conocido a Dios. Habían estado 40 años en el desierto, comían maná, tenían la bendición de Dios, pero no conocen de Dios. Entonces Dios les dice, quiero que me conozcan y recuerden quién soy. Y por eso les repito la ley. Y la ley se les va a dar. La ley son 630 mandamientos más o menos. Por eso es lo difícil cumplirla, ¿no? Porque algunos piensan que por 1 o 2 ya cumplieron. Y dice el Nuevo Testamento, si cumples algunos, pero no cumples todo, es como si no cumplieras nada. Por eso la ley no se puede cumplir. De hecho, nadie podemos, todos somos humanos y somos débiles. Por eso en Jesús la ley es la fe. Tenemos la salvación, tenemos la bendición, pero ya no tenemos esa ley del Antiguo Testamento, que en su momento fue importante. Los métodos de enseñanza que tenemos aquí, bueno, ya tenemos técnicas registradas en la parcelación de la materia y lectura minuciosa de la carpeta de la materia y lecturas que sean asignadas. ¿Cómo pasamos la materia? Nos acordamos que son 8 tareas. Ahorita vamos a verlas, esas 8. No están difíciles, de veras no es algo complicado, pero sí nos ayuda a la disciplina de tomar el estudio en serio. Ahora, la práctica será con actividades individuales y grupales en el salón de clase y la realización de tareas que vayamos a estar impartiendo. Entonces, nada más, ¿cómo paso la materia? Haciendo mis tareas y haciendo mi examen. Ahora, si la tarea es cada 15 días, hermano, ¿está difícil? Una paginita como esta en 15 días, ¿podrá usted o no podrá? Yo creo que sí. Usted escribe mucho más que esto para muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí. Si cada día le echamos un poquito a la tarea, ahí sí, de a poquito, ¿verdad? Y a veces no tengo tiempo, pero lo más que yo pueda hacer la tarea, y entonces recordamos, tareas de una página no son extensas, pero de esa manera usted revisa lo que vamos a ver. De hecho, se llaman tareas anticipadas. O sea, antes de llegar a la hora, usted ya hizo la tarea. Y eso ya le da una información porque ya sabe de qué vamos a hablar. A lo mejor ya sabe todo el Pentateuco, pero de esa manera tenemos esto de estar previendo el tema. Y de esa manera se enriquece el curso, porque usted tiene alguna aportación, alguna idea, alguna lectura, está muy bien. Ahora, los requisitos: lectura minuciosa de las porciones del Pentateuco que están asignadas, preparación anticipada de las tareas que indican la parcelación de la materia,
Participación dinámica en las actividades individuales o grupales de cada sesión, asistencia regular y puntual al menos al 80% de las sesiones y entrega organizada de un cuaderno de notas al fin del curso. Y bueno, la resolución satisfactoria de un examen. Son 6 requisitos muy sencillitos: asistir, participar, hacer las tareas y al final del curso hacer el examen, que ya recordamos, como siempre, no es un examen así muy devastador, nada más que vimos en la materia, y además, como hacemos la guía de estudio, repasamos ahí, ¿no?, para ver las respuestas de lo que va a ser este examen. Entonces vamos ahora a la parcelación de la materia. Recordamos, en esta ocasión van a ser 20 horas, porque son 50 capítulos y bueno, es un poquito más extenso el tema, pero aunque son 20 horas, no va a ser muy difícil, ¿no? Siempre son 16 horas, entonces un poquito más, nos extendemos. El tema 1, presentación de la materia. En este caso siempre recordamos, con esta presentación vamos a ver qué vamos a estudiar. No sé cuántos ya tomaron Pentateuco, a lo mejor varios ya tomaron la materia y está bien, pero si no la han tomado, bueno, pues la vamos a tomar. Pero con toda seguridad algo nuevo va a haber con este curso, porque a lo mejor usted ya vio algún enfoque o vio un tema o algún libro de texto, pero vamos a ver otros, vamos a ver algunas otras cosas, ¿no? Y lo importante de esto es enriquecernos pues en cuanto al conocimiento de estos 5 libros de la Biblia. La hora 2, el Génesis, la creación, Adán y Eva. Recordamos aquí que cuando la Biblia habla de la primera pareja, Dios establece entonces a la humanidad. No hay una precreación, porque hay algunos hermanos que piensan que como Adán y Eva eran la primera pareja, hubiera sido incesto que sus hijos tuvieran relaciones sexuales entre sí, pero así sucedió. La situación fue que hubo relaciones sexuales entre parientes muy cercanos al principio. Después se prohíbe y ya está muy establecido que no haya esto de endogamia, ¿no? Que incluso cuando hay hijos de parientes cercanos tienen muchos problemas de salud. Muchos problemas, porque se enfatizan las enfermedades, y aparte de esto, ya Dios nos dio millones de personas de las cuales podemos escoger a una persona con la cual nos queremos casar. Pero en ese momento fue así. Ahora, algunas personas idean que había otras tribus. De hecho, por ahí hay una secta, ¿no?, que dice eso. No nada más eran Adán y Eva, hay otra secta, otros grupos humanos, y eran pues la cosa como surgieron. Porque si Dios creó a Adán y Eva, a nosotros ¿quién nos creó? Ese es un problema, ¿no? O sea, según resuelven un problema y crean otros, porque entonces, ¿quién creó esos? ¿O no son a la imagen de Dios ellos? ¿O cómo fue? No, sí, todos venimos hechos a la imagen de Dios. Incluso hasta las razas, ¿no? Porque no sé cuánto nos damos cuenta que en esa diversidad de razas está como Dios es creador, como tiene una creatividad increíble, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre las razas? Pues muchas. Pero esas diferencias no hacen que seamos distintos, somos una sola humanidad delante del Señor. Y ninguna raza es superior, ¿no? Porque imagínense cuántos como Hitler, ¿no?, que pensaba que eran la raza más especial o superior, ¿no? Ninguna raza es superior, todos tenemos como raza pues virtudes y defectos, e incluso en lo cultural, ¿no? Y vamos a ver un poquito de eso. Ahora, cuando tenemos esto de la creación de Adán y Eva, la tarea es los principales temas de Génesis. Entonces, en nada más una hojita, ¿qué temas tenemos en Génesis? Bueno, pues la creación, o Dios como revelador, el matrimonio, la familia, el primer pecado, el primer asesinato, ¿no? O Abraham como primer judío que empezó a seguir a Dios, ahí en el capítulo 12 más o menos, o José, algunos personajes principales, y ya de esa manera usted hace la tarea. ¿Cuáles son los principales temas de Génesis? Nada más esos. No exhaustivo, no tiene que ser una tarea muy pesada, pero incluso aquí ya en el material tenemos que ver cómo surgieron las primeras civilizaciones. Entonces, en la hora 3 tenemos civilización, diluvio y Babel. ¿Por qué tenemos tantas naciones el día de hoy? ¿Sabe usted que tenemos 20,000 grupos idiomáticos o 20,000 grupos raciales en el mundo? No nada más hay pocos, son 20,000 y 20,000 idiomas. ¿Cómo es que surgió todo esto? Pues es porque Dios creó todo. La gran diversidad que Dios crea, pero todas las naciones tienen un origen. Y vamos a ver en Génesis quiénes eran esas, pues eran al principio patriarcas. Eran patriarcas que fundaban naciones y después se hacían poderosos. Algunos no fueron poderosos y otros sí. ¿Se acuerda usted quién fue Nimrod? No conoce a ningún Nimrod Pérez por ahí o algo así. ¿Qué hizo ¿cómo se llama? La torre. La torre. La torre. Perfecto. Ahora, es interesante porque el Génesis, Nimrod fue un grande delante de Jehová. Hasta ahí dice.
Pero originalmente, dice en hebreo, Nimrod desafió en gran manera a Jehová. Entonces, no es igual ser grande, así como famoso o algo así, a desafiar a Dios. Porque entonces el desafío contra Dios era no querer seguir la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, cuando ustedes creen hijos, pues disemínelos por toda la tierra, llenen la tierra. Imagínense el planeta que tenemos hoy, es el mismo, ¿no? Así de grande y las razas que tenemos y naciones y todo eso. Dios quería que se fuera a diferentes lugares para que después viniera de los judíos la salvación. Ahora, aquí hay una cosa importante. Los judíos son importantes no porque sí, sino porque Dios los escogió para que de ellos viniera el Mesías. Porque muchas personas dicen, ¿por qué los judíos? ¿Por qué no los mexicanos? ¿Por qué no salvación con mole? Pues hermano, no fue el plan de Dios. Pero al principio Dios tomó a Abraham, no era una nación, y él era babilonio. Era de Ur de los Caldeos, ¿se acuerda? O sea, él era totalmente asiático y era idólatra. Y era un hombre que no conocía nada de Dios. Y Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces empezó una obediencia de Abraham, aunque no fue totalmente obediente. Porque en vez de que saliera Abraham, salió Taré. ¿Quién era Taré? Papá de Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y tu parentela. Y se llevó a su papá. O sea, ¿Abraham obedeció o desobedeció? Desobedeció. Entonces, a veces nosotros desobedecemos por afecto, por amor, pero Dios le había hecho eso para que fundaran de ahí la nación judía y que de ahí viniera el Salvador, pero había muchas naciones. Y veremos las grandes naciones delante de Dios, aquí en Génesis, ¿no? Ahí vienen, porque incluso algunos dicen, ¿cómo tenemos hoy día los chinos o los rusos? ¿Sabe que están aquí en la Biblia? Vienen los orígenes de ellos, no se llaman así, pero vamos a ver cómo al origen de las naciones, algunos fueron muy poderosos, incluso siguen siendo numerosos el día de hoy, ¿no? Hasta proféticamente. ¿Se acuerdan de Gog y Magog? Ahí viene. Era parte de Asia, gran parte de Asia estaba la tierra de Gog y Magog. De hecho, Gog era el rey y Magog era el territorio. Entonces decimos, ¿qué es eso de Gog y Magog? Bueno, asiáticos, son muchos asiáticos. Es profético y siguen siendo, ¿no? Poderosos. Naciones totalmente alejadas de Dios o con una situación de hasta de amenaza de guerra, ¿no? Entonces decía, estas razas vienen desde el Génesis. Ahí vienen con otros nombres, viene quién estuvo en qué lugar. Si le interesa, lo veremos las próximas semanas, porque dice los territorios donde estuvieron. Así es de específico el Génesis. Dice en qué territorios estuvieron los grandes y en qué territorios estuvieron los no tan grandes. Entonces ahí vienen las razas, ¿no? ¿Por qué tenemos pues las 5 razas actuales, no 4 que usted quiera considerar? Bueno, las razas todas vienen ahí en Génesis y estaban establecidas por Dios. No es cierto que tenemos evolución de Homo sapiens y eso. Hay muchos pues registros fósiles. Lo interesante es que ningún registro fósil es intermedio, o sea, entre los simios y los humanos. O son simios o son humanos. Entonces es interesante eso, ¿no? Porque muchos dicen, ahí está entonces como que era medio evolutivo, estaba evolucionado. No, o sea, era un simio, o era una persona de tal raza y nada más. Y hay hasta errores, ¿eh? En el registro a veces hay errores de las personas o de los animales o lo que hayan ahí tratado de capturar. Pero bueno, hay parte de verdad y hay parte de no verdad. Pero todas las razas venimos de Dios. Y las que tenemos actuales, todas vienen de Dios. Y gracias a Dios que hasta tenemos gente salva de todas las razas. Gracias a Dios que hay salvos de todas las razas, ¿no? No todos los que quisiéramos, pero en todas las razas hay gente cristiana. Y eso es muy bueno. Ahora, vamos a ver entonces, por eso, Diluvio y Babel. Diluvio, ¿se acuerda usted con Noé? Cuando Dios permitió que se inundara el mundo, ¿por qué? Por el pecado. Otra vez, el pecado nuestro hace pues que Dios tenga que traer una disciplina. Y luego vino Babel, ¿se acuerda? Que es confusión. Recuerda que viene de Babilonia, que eran lenguas, confundir las lenguas, porque ellos dicen tenemos un idioma y con este idioma vamos a estar juntos, que nadie nos separe. Y Dios con un milagro los separó, nada más. Y hoy tenemos 20,000 idiomas. Incluso dice el apóstol Pablo, no, todos los idiomas tienen un significado. Que el que yo no entiendo, no sé nada de su idioma, pero tiene un significado para esa raza o para ese grupo, ¿no? Entonces, todos los idiomas veremos ahí cómo surgieron. Punto 4, ahora 4, Abraham, Isaac y Jacob. En este caso la tarea es enliste detalles de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob? Porque repetimos, en ese momento no eran una nación, no existían como nación. Dios llamó a un hombre de una raza idólatra y le llamó Abraham, pero luego viene Isaac. Ahora, es importante que veamos, ¿Abraham cometió errores o no?
¿Cuántos negaron a su esposa, hermanos? Si la niegan, cuidado, ya no los van a querer. La negó 2 veces. ¿Se acuerdan que dijo Abraham? Porque eres muy bonita y para que no me maten, di que eres mi hermana. Además era su media hermana, ¿no? Entonces le acomodó ahí a todo. No tenía que hacer eso. Y luego Isaac hizo lo mismo, porque Isaac era un gran ejemplo, ¿no? Génesis 24, el modelo del noviazgo. ¿Usted recuerda? ¿Cómo fue Isaac? ¿Cómo fue Rebeca? Un modelo. Una mujer consagrada a Dios, aunque no conocía mucho de Dios, pero era generosa, era honesta. Isaac era un hombre de Dios, ¿no? Hijo de Abraham, aunque no fue tan bueno en su carácter como esposo. Y ahí veremos cómo Abraham, Isaac y Jacob tienen grandes lecciones. ¿Y qué aprendemos de Isaac como familia, no? ¿Se acuerda que tenía ahí 2 hijos? Y Isaac prefería uno y la mujer prefería otro. Y las preferencias siempre generan controversia. No está bien que uno de papá tenga preferencia por el hijo, por la hija, está mal, pero esto crea problema entre los hijos. Y ahí estaba Jacob y Esaú. Recuerda que Jacob nació después, minutitos después, pero decía Dios, el menor va a ser servido por el mayor. O sea, ya Dios dijo, Israel va a ser más importante que Jacob, que Esaú. Ahora, Jacob significa tramposo, ¿se acuerda? ¿Cuántos a su hijo le pondrían tramposo? Porque Jacob suena bonito en español, pero es tramposo. O sea, ¿cómo era? Ya sabe usted que era tramposo. Para todo era ventajoso, era mentiroso. Luego hasta con Labán, ¿no? Se hacen trampa con el ganado. O sea, hay gente que es así de deshonesta. Y él era así. Y entonces decimos ahí un tema. La familia es un milagro perfectible. ¿Por qué? Porque la familia no es perfecta. Dios perfecciona la familia, pero no es perfecta. Y ahí está Jacob con 4 mujeres, ¿se acuerdan? ¿Está bien 4 mujeres, hermano? Tampoco, ¿verdad? O sea, era una sola. Y cuando Labán lo engañó, ¿no? Que le dijo, te voy a dar a mi hija Raquel, y le iba a Lea. Entonces, ¿cómo no se dio cuenta? Porque las mujeres venían forradas, venían así totalmente cubiertas para que nadie las viera, incluso hasta en la actualidad, ¿no? Muchos ascéticos son así, y dicen, bueno, la burka famosa, ¿no? Vienen cubiertas las mujeres. Y no sabía que era la hermana mayor, y después pidió a la otra, y trabaja otros 7 años por ella. O sea, era tramposo como Labán. Pero también así de tramposo cometió errores. Con esas 4 mujeres tuvo 12 hijos y una hija. ¿Se acuerda de Dina? Que no es marca de camiones, es una. Sí, es marca, pero también es una de las hijas de Jacob. Todos con errores. Rubén tuvo incesto con la segunda concubina de su papá. Y después Judá pidió que vendieran a José. Y todos con celos contra José. Por eso decimos, el que prefiere a un hijo hace que sus hermanos lo odien. Porque todos decían, ¿por qué José siempre principal? Y con la túnica de colores. A nadie más Jacobito le dio túnica de colores. Nada más a Pepe, nada más a José. ¿Y qué generó? Pues mucho odio. Envidia, ¿no? Y crítica, porque todos eran hijos. Ese es el problema de la preferencia por hijos, que no está bien nunca. Y cuando vino esto, pues lo vendieron. Y José, que tenía errores, porque era como presumido, ¿se acuerda? Cuando dice, ¿qué creen que soñé? Soñé unas espigas y que las de ustedes se inclinan con la mía. O sea, les presumió y le dijeron, de por sí lo odiaban, y luego les presume peor, lo odian, ¿no? Y hasta Jacob y a su mamá dice, bueno, vi que hasta el sol y la luna se inclinaban ante mí y 11 estrellas. Y Jacob se enojó. ¿Es acaso que te vamos a servir tu mamá y yo? Pues sí. Lo interesante es que Raquel nunca fue con José. Raquel murió antes. Cuando ella murió no fue a Egipto, pero fue Jacob nada más, ¿no? Entonces ahí hay problemas de familia. Punto 6, Éxodo, Israel en Egipto y Moisés. Tenemos aquí la tarea, los principales temas del Éxodo. ¿Por qué Israel en Egipto? Porque estaban en la nación más poderosa de ese momento. Recordamos, para nosotros no, pero en ese tiempo sí. Era muy difícil sacar a una tribu de esclavos de un país dominante. Imagínense hoy que pidamos que Putin libere a sus esclavos. Pues no, ¿verdad? No se puede, es poderoso. En ese tiempo así era Egipto. Nadie le podía decir nada y estaba totalmente enseñoreado de los judíos, esclavizados. Y la esclavitud siempre es un abuso, ¿no? No es trabajo, es esclavitud. Entonces ellos como esclavos pues no tenían ningún derecho. Y de ahí Dios les sacó para darles la bendición de ser la tierra prometida. La hora 7, las 10 plagas y la Pascua. En especial porque usted recuerda que las plagas son humillaciones a los dioses de Egipto, porque tenían Dios el río Nilo era un dios, ¿no?
Y había un dios sol y había un dios luna y todas las cosas que estaban ahí eran dioses. Y cuando Dios usa esas cosas para castigar a los egipcios, estaba dándoles a demostrar que no tenían poder y les humilla de una manera muy especial porque no estaban dejando a su pueblo salir de la tierra. Ahora, no les iba a secar, porque muchos dicen, ¿qué pasó ahí? Como Dios endureció a Faraón. Dios lo endureció, pero él ya era duro de corazón y Dios lo endureció más. Por eso decimos Dios es soberano. Cuando Dios endurece a alguien, no es que, bueno, ay, ¿por qué Dios no le da salvación? Dios sabrá qué pasa en cada corazón. Pero en el Faraón no quería nada con Dios. Y sí, pensaba en sus dioses, ¿no? De hecho, él pensaba que era un Dios. El Faraón y su hijo eran dioses. Entonces decían, ¿cómo me pides que tu Dios Jehová me deje llevarlos a adorarle ahí en el desierto? No los voy a dejar, porque él era Dios. Lamentablemente eso ha pasado mucho. Los hombres se sienten dioses, pero con esas 10 plagas se demuestra que no hay tal cosa como los hombres como dioses o las cosas como dioses. Hora 8, Israel en el desierto. En este caso es lecciones de Israel en el desierto. Usted se acuerda, pues todo Éxodo, ¿no? 40 años en el desierto. ¿Qué pasa con Israel en el desierto? Israel no es especialmente difícil. Todos somos especialmente difíciles. Porque ¿cómo Israel se rebeló contra Moisés? Y bueno, ¿y cómo nosotros a veces somos rebeldes también? ¿O no? Somos rebeldes a muchas cosas, ¿no? Y estaban ellos ahí que, ay, queremos carne y ya nos cansó el maná. ¿Se acuerdan? Dijo Dios, les voy a dar unas codornices que ni se la pensaban, porque fue con un viento que llegaban las codornices, ¿no? Llegaron tantas que comían, dice, hasta que por la nariz les salga la comida, van a comer mucho. Así dice. Entonces, ¿qué pasa con eso? Somos malagradecidos, hermano. En vez de agradecerle a Dios, el problema no era no querer el maná, era la actitud. Pueden decirle a Dios, Señor, queremos comer algo, además del maná, ¿qué nos quieres dar tú? Es distinto a enojarse. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ya no queremos este maná. Oiga, era como no agradecer las bendiciones de Dios. No sé cuántos somos malagradecidos con Dios. Decimos, ay, esto no me gusta, esto que me dio Dios no me gusta, yo quisiera otra cosa. Ya me cansé del maná. Entonces, ahora, ¿por qué estaban en el desierto? Pues por rebeldes, por no haber conquistado la tierra de Canaán. Y ahí estaban con consecuencias de ser rebeldes y somos iguales. Los mexicanos también somos rebeldes. Yo diría ahí como rebeldía a la mexicana, ¿no? Porque somos igual de rebeldes. Ahora, punto 9, hora 9, pacto en Sinaí. Recuerda que Sinaí es el monte de Horeb, que está en Arabia. Algunos no dicen que sea el mismo, no se sabe, piensan que es muy parecido a lo que debió ser aquel monte, y de hecho es hasta turístico el día de hoy, ¿no? Vamos al Sinaí. Si eso no es, no nos interesa, porque por ahí es donde Dios se reveló con Moisés. ¿Se acuerda que Moisés fue asesino? O sea, no era así como una persona muy honesta, muy decente. Mató a un egipcio. Defendió al judío, pero mató al egipcio. ¿A cuánto se nos ha pasado la mano? Haciendo cosas que mejor no debíamos haber hecho. Así era Moisésito. Mató al egipcio. Y entonces se hace pues un delincuente y tiene que huir hasta que conoce a Dios allá en el Sinaí y vio la gloria de Dios. Allí Dios se reveló. Fíjese que es interesante porque Dios no se reveló en Jerusalén, se reveló en Arabia. Se reveló al principio en Sinaí, y ahí en Sinaí viene toda la bendición, ¿no? La zarza que no se consume, todo eso viene de la bendición de Dios. Hora 10, el tabernáculo. Ahí tenemos la tarea, enseñanzas en el tabernáculo. Aquí tenemos dos posturas, una exagerada y una correcta. Hay un grupo que exagera el tabernáculo, como que todo tiene simbolismo. Porque dicen, bueno, hermano, ¿y por qué los hilos eran azules? ¿Y por qué le ponían flecos a la ropa? Pues porque era algo significativo para ellos. Pero le sacan muchos principios, ¿no? De hecho, sacan a Jesús por todos lados. Jesús está en todo el tabernáculo, no está en todo. Esa es parte del holocausto, porque es sacrificio por nosotros, no hay nada más. El Espíritu Santo está a lo mejor como en el candelabro que representaba la luz de Dios, allá en ese lugar que era especial, pero no todo, porque hay quienes a todo le quieren sacar significados. Entonces, incluso hemos visto, ¿no?, temas por ahí donde ponen, todo tiene significado, y hay otros que piensan que no tienen ningún significado. No, sí tiene un significado, porque en el Nuevo Testamento dice, así como el tabernáculo fue levantado, Jesús es para nosotros el tabernáculo. O sea, Él es el centro de atención y la bendición. Algo importante ahí no era el lugar, sino la enseñanza. Porque muchos judíos pensaban que por tener el arca tenían la bendición, ¿se acuerdan? Más adelante con el rey Saúl, pensaban que por tener el arca había victoria, y no era cierto. De hecho, cuando llegó el arca, los judíos se animaron y perdieron la batalla. Miles murieron. ¿Por qué? Eran idólatras, no era el arca,
El arca representaba, de hecho se llama el testimonio, el testimonio o el propiciatorio, el lugar donde está el perdón de Dios, pero no era el lugar, era Dios que perdona. Y ellos pensaban que por el arca tenían la victoria. Incluso hay hermanos que piensan que el arca está en algún lugar, ¿no? Dicen, hay un arca acá escondida. No está en ningún lugar. Los de Babilonia destruyeron todo. Cuando Ezequías presumió, y luego vino Nabucodonosor y se llevó todo. Dice, se llevó todo el oro y la plata, destruyó todo aquello. El arca ya no existe, ni tendría que existir, ni la necesitamos tampoco, ¿no? Porque tenemos el arca que es Jesús para nosotros. Entonces, hay que ver eso. Ni todo es el tabernáculo, ni tampoco el nada. Hay como un punto medio, ¿no? Hay que ver qué tiene de significado el tabernáculo, pero era importante en ese momento. Luego el punto 11, Levítico, las ofrendas. Ya dijimos, ¿cuántas ofrendas son? 5. 5 ofrendas en las cuales viene la enseñanza de la salvación y el perdón. Ahora 12, sacerdotes y leyes. La tarea es detalles sobre el sacerdocio levítico. ¿Por qué había sacerdotes? Porque se necesitaban. No había venido Jesús, ellos no estaban cerca de Dios y los sacerdotes representaban parte de lo que Dios hace, el perdón y la comunión y la formación. Entonces era importante los sacerdotes, incluso el gran sacerdote, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote. Pero ya en Hebreos dice, tenemos un gran sumo sacerdote que ya no tenemos necesidad de aquel judío, porque algunos todavía piensan como judíos, ¿no? Voy a ir con un sacerdote judío. De hecho algunos dicen, yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu. Ya no existen. Las tribus fueron dispersas, ya los que dicen que son le están inventando, porque realmente ya tenemos otro tipo de relación con Dios, ¿no? Ni hace falta ser de una tribu, nos hace falta nada más estar con Dios. Ahora 13, el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿se acuerda? Día en que se perdonaba el pecado. Dice ahí que Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas un sacrificio especial. Cuando sea el primer día del año para ustedes, van a hacer un sacrificio, pero vas a tomar dos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová. El de Azazel lo vas a liberar y el de Jehová lo vas a sacrificar. Vamos a ver la enseñanza de esto, ¿no? O sea, Dios nos da libertad. El que se libera al desierto es así como la libertad que tenemos. Pero el que está para Jehová es el sacrificio. La sangre de Jesús que se derramó entonces para nosotros representa la salvación. Pero igual no tenemos un día de la expiación. Nosotros todos los días hablamos de la expiación. Hablamos de Jesús, hablamos del perdón de Dios. No tiene que ser un día, porque sería como confundir ahí las cosas, ¿no? Ahora, punto 14, vida en santidad. Ahí la tarea es descripción de la santidad en el Antiguo Testamento. Varias veces dice santidad a Jehová. De hecho, el sumo sacerdote tenía aquí una leyenda, santidad a Jehová. O sea, estar dedicado a Dios, consagrado a Dios era importantísimo. Entonces, eso de la santidad era muy importante, por eso vino la ley. Pero hoy ya nosotros no seguimos la ley, seguimos los principios de la ley, estamos en las cosas de Dios. Ahora, 15, libro de números. Ya dijimos 2 censos de Israel. Los vamos a ver en su momento, ¿no? Ahora 16, pecado, murmuración y castigo. Otras cosas bonitas, ¿no? ¿Quién murmuró contra Moisés? ¿Se acuerdan? Ok. Sus hermanos, ¿verdad? Aarón y María murmuraron contra Moisés y le dijeron, ya estamos hartos de ti. ¿Por qué nada más tú? Nosotros también somos ungidos de Jehová. Incluso le vino una lepra a María, en ese caso, y Aarón estuvo una semana retraído. Cuidado con la murmuración, hermanos, no tenemos que murmurar contra nadie. Mire, si Dios hace algo con alguien, hay que darle gracias a Dios. O si no lo hace con nosotros, tampoco tenemos por qué quejarnos. Pero empezarnos a quejar de la gente y murmurar es un gran pecado. Y ahí tenemos entonces una murmuración que hubo en el libro de los números, ¿no? De Aarón y de María. Hablaremos de eso. Ahora 17, una nueva generación. ¿Quién es la nueva generación? 40 años después, los hijos de los cobardes que no quisieron entrar a la tierra de Canaán, es la nueva generación. Y por eso se les da la segunda ley, Deuteronomos, porque no conocen la ley de Jehová, tienen que conocerla, ¿no? Por eso está ahí esa ley. Y tenemos en la hora 16, Deuteronomio, la tarea es lecciones reveladas en Deuteronomio. O sea, veremos ahí qué es Deuteronomio. La segunda ley era necesaria porque no conocían al Dios de sus padres. Ahora 19, Cántico de Moisés. ¿Qué enseña el Cántico de Moisés? Aceptar la voluntad de Dios. Porque Moisés falló, ¿se acuerdan? Moisés falló delante de Dios y al final acaba con un cántico muy bonito, donde decimos, bueno, me entristece mucho que no entrara a la tierra de Canaán, pero qué bueno que Moisés tuvo como humildad hacia el castigo que Dios le dio. ¿Y qué aprendemos de esto? Igual, cuando Dios nos castiga a nosotros, hay que aceptarlo.
Dios sabe por qué lo da, porque lo quita, qué hace con nosotros, ¿no? Y en la hora 20 tenemos evaluación de la materia con un bonito examen. Terminamos entonces, hermanos, esta primera hora. Gracias a todos por su atención. Dios les bendiga. Gracias por todo.